Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este video, a este tutorial donde estamos trabajando en esta temporada a las chicas superpoderosas. Mis chicas, les encantó a ustedes muchísimo burbuja, ¿cierto que sí? Escríbanme en los comentarios del 1 al 10 cuánto les encantó. Estamos trabajando porque ese diseño de burbuja les fascinó, por aquí la tengo. Les encantó tanto que me pidieron que les tejiera a las otras dos. Y como les decía en el video anterior, no tenía planeado tejerlas, no tenía agendado hacerlo. Las que me siguen desde hace mucho tiempo y en mis en vivos de YouTube saben que tenemos una lista larga por diseños y personajes que tejer, pero pues a petición de ustedes porque me insistieron mucho y cuando ustedes me insisten pues soy un poquito irresistible, no soy capaz de resistirlo, así que me gusta complacerlas y decidí entonces tejerles a las demás. ¿Listo? Entonces por eso está aquí burbuja. Ya ustedes saben que está en el canal, ya ustedes saben que también está el tutorial de bellota que también tengo por aquí, que también le dicen cactus. Ya está también en el canal, ya tejimos el cabello, todo lo demás es igual, solo cambiamos los colores. También ya está ahí para que la tejan. Y claro, como siempre, mis chicas, todo esto tiene patrón escrito, no se lo pierdan, adquiéranlo. Adquieran el patrón escrito porque me ayuda muchísimo, mis chicas, ustedes no saben cuánto yo agradezco cada compra del patrón escrito porque me ayuda muchísimo para seguir y seguir creando tutoriales y seguir creando diseños para ustedes. Así que les agradezco montones. Aquí tenemos a Bombón, que también tiene su patrón escrito para que lo adquieras. Los enlaces están aquí en la descripción del video. Y también en la descripción del video encuentras los materiales. Vas a tejer con hilo rojo, hilo rosa, hilo piel, hilo ocre, negro, bueno, blanco. Ustedes ya saben los colores. Aquí está en la descripción la lista para que los compren. Y también pues vamos a necesitar un poquito más porque el cabello es más abundante que el de las otras dos, ¿no es cierto? En esta cambia un poquito, es un poquito más diferente, pero el cuerpo base es el mismo que deben trabajar con el video de burbuja. Y vuelven aquí para trabajar lo que nos reste. Mis chicas, vamos a necesitar también fieltro, como siempre, para hacer el circulito blanco del ojo o goma eva, como te parezca mejor, o foamy. Y así queda por detrás. Como el cabello es tan abundante, entonces necesitamos bastante ocre. Ahí les dejo cuántos gramos gasté. Y tenemos así el cabellito, las puntas abiertas. Tejemos todo esto así haciendo esta forma disminuyendo y tejemos un precioso corazón para colocarle allí de gancho. Su moñito, su lacito, súper lindo también. Ahí está. Lo vamos a aprender a hacer. Su cabello también con su flequillo. Y así queda nuestra preciosa Bombón. Vamos a trabajarla en esta, terminarla. Primero debes tener el cuerpo ya listo. Como siempre les digo, yo trabajo con la aguja 3 milímetros con hilo de 2 milímetros de grosor y pues esta sí vamos a medirla porque su moño nos da un tamaño un poco más amplio. Las demás nos midieron 22 centímetros y esta pues con el moño se nos agranda un poco. Nos mide 25 centímetros. Se nos agrandó 3 centímetros más debido pues a su moñito, ¿no? A su moñito. Entonces nos midió 25 o un poquito más, yo creo, no miré bien, pero más o menos ese es el promedio del tamaño que nos queda para que la tejan. Y mis chicas, no olviden suscribirse. No comencemos el video sin suscribirse. Si les está gustando, si les sirvió, si les ayudó, suscríbanse. Recuerden que para mí es fundamental que ustedes me apoyen con el like, con el comentario, con compartir, bueno, todo eso, mis chicas. Así que gracias por tejer conmigo todas estas chicas superpoderosas y me encantaría ver la tuya terminada. Aquí en el canal de YouTube tenemos un link de comunidad para que te pases, publiques tu foto, escribas, compartas, ahí puedes publicar todo lo que quieras para que yo lo pueda ver, yo pueda ver tus fotos. Eso es algo nuevo que YouTube nos brinda y podemos hacerlo para que todas también en esta comunidad podamos ver los diseños. Gracias por tejer conmigo, mis chicas, y ahora sí, arranquemos con este paso a paso. Bueno, mis chicas y mis chicos, para dar inicio, ya saben, esto es la misma repetición del video anterior. Si no sabes, si no has visto y estás tejiendo esta preciosidad por primera vez y no has tejido las anteriores, pues te recuerdo.
hay que ir y tejer el cuerpo base, mis chicas. Primero tejer todo lo que ves aquí en cámara para luego venir aquí a este video donde vamos a terminarla con el cabello, su moño y demás. ¿Listo? Yo aquí ya la tengo terminada. Terminé el cuerpo. Si no has visto ese video, como te dije ahí en la descripción está el enlace para que vayas y lo tejas con sus zapatitos. Yo ya se los coloqué. Sus bracitos ya los cosimos también como las otras dos muñequitas, dos ronditas debajo donde termina el cuerpo, a sus laterales. Colocamos los ojitos, miren así, yo los tengo con alfileres porque todavía se está secando el pegamento. Igual como hicimos con las anteriores, y si es primera vez que lo ves, pues entonces allá en el tutorial del cuerpo yo te indico cómo coser y cómo se tejen los ojitos bien elaboraditos con fieltro, con goma eva. Hacemos el círculo blanco, la parte amplia la ponemos hacia el exterior y la parte de los puntos más pequeños hacia el interior. Bueno, ya todo eso está explicado en los otros tutoriales para que vayas y los tejas. Cuando tengas el cuerpo así ya terminadito, bien elaborado, yo todavía le tengo los alfileres, vienes aquí para que comencemos el cabello. Yo encontré este tono, creo que se parece mucho, no sé si en cámara se ve, pero es un tono muy lindo para el cabello. Lo voy a hacer con este. Y el moñito pues rojo, ¿sí? Vamos a trabajarla y vamos a arrancar con este paso a paso y que nos quede bien, bien hermosa nuestra bombón. Arranquemos. Vamos a arrancar con la parte del cabello que se introduce en la cabeza, ¿ok? Entonces vamos a hacer dentro del anillo mágico 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tengas los 8 puntos vamos a cerrar con el hilito nuestro anillo y ahora cerramos la ronda. Recuerda que también lo puedes trabajar en espiral, ¿no? Sin cerrar rondas. Y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 8 puntos, mis chicas. O sea que vamos a tener 16 puntos en total cuando termines la ronda 2. Para las que trabajaron conmigo a burbuja y a bellota en los videos anteriores, pues se les va a facilitar y va a ser mucho más rápido porque el cabello o la base del cabello es la misma. Las rondas de aumento son las mismas hasta llegar a la parte de la frente para trabajar su fleco, que sí es diferente al de bellota y al de bombón. Al de bellota y al de burbuja. Aquí terminé la ronda 2 con 16 puntos. ¿Listo? Pasamos a la ronda 3 donde hacemos un punto y un aumento. Y esto lo repetimos hasta finalizar. Un punto, un aumento. Y aquí es donde yo me detengo para darte las indicaciones de las demás rondas, porque como te digo son iguales a las del cabello de burbuja y bellota. Vamos a tejer aumentos hasta la ronda 7. Te las voy a repetir, te las voy a decir para que las hagamos. En la ronda que estamos haciendo, que es la 3, te quedan 24 puntos en total. En la ronda 4 vas a hacer la secuencia de 2 puntos, un aumento, y cuando lo termines nos quedan 32 puntos en total. En la ronda 5 hacemos 3 puntos aumento como secuencia para que al terminar te queden 40 puntos. En la ronda 6 hacemos 4 puntos aumento, repitiendo hasta el final te quedan 48 en total, y en la ronda 7 hacemos 5 puntos aumento y en total nos quedan 56. Vamos a hacer hasta esa ronda 7 y les muestro cómo se vería la base del cabello. Así es como se ve, mis chicas, hasta la ronda que te acabo de indicar, con los aumentos hasta la ronda 7, y ahora sí vamos a trabajar repitiendo esta misma cantidad de puntos, 56,
hasta la ronda 21. Esta es la ronda 8 que voy a comenzar. Ponemos un marcador y contamos desde la ronda 8 hasta la 21. Serían 14 rondas en total que vamos a trabajar para que podamos tener el cabello base terminado. Pongo aquí un hilo como marcador y tejamos todas estas 14 rondas. Bueno, mis chicas, al terminar esas rondas se va a ver así la cabellera y vamos a estirarla y medirla en nuestra cabecita. Tiene que quedar justo, por aquí tengo el cuerpo, justo pegadita a las orejitas y bien abajito aquí en la nuca. ¿Listo? Si ves que es necesario hacer más rondas para llegar ahí, hazlo, pero la idea es que nos quede bien estiradita. Yo sé que está perfecta. Ahora vamos, mis chicas, a buscar el centro. Yo doblé aquí la pieza, aquí es donde terminé y corté la hebra, la escondí en la parte interna y buscamos el centro. Aquí puse un hilito para darme cuenta cuál es el punto central. Necesitamos hacer el flequillo. El flequillo está dividido en 4 partes. Vamos a hacer primero cada una por separado. Y vamos a hacer primero aquí en este punto donde tengo la hebra, en el punto central, vamos a enhebrar en el tono del mismo cabello. Y vamos a trabajar punto alto, así que vamos a hacer 2 cadenas. Y allí mismo vamos a empezar a trabajar 1, 2, vamos a hacer 7, 3, ahí pues estoy escondiendo el hilo con el que inicié, 4, 5, 6 y 7. Aquí voy a hacer 2 cadenas para subir la labor y girar, y voy a trabajar nuevamente los 7 puntos, pero en punto media vareta, no en punto alto sino media vareta. Aquí voy a hacer los 7 y esta sería la fila 2 del cabello, del flequillo, perdón. Mis chicas, y vamos a cortar. Aquí hago una cadenita, corto, que luego lo escondo hacia adentro este hilo, y vamos a hacer lo mismo de este lado. ¿Listo? Contamos para este lado 7 puntos, contando donde enhebramos el inicio, porque allí debemos terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el 7 volvemos y hacemos lo mismo, mis chicas. 2 cadenas y vamos a hacer a partir de ese punto 7 puntos altos hasta llegar a donde iniciamos la primera. Volvemos a hacer lo mismo, subimos con 2 cadenas y realizamos 7 puntos media vareta en la fila 2. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Así se ve terminada la otra pieza, la otra parte, mis chicas. Nos falta 2 ahora en cada extremo. Los 2 de este lado, de izquierda y derecha, son un poco más pequeños. Vamos a enhebrar justo donde tenemos el último punto anterior. Y aquí comenzaremos, ahí en ese mismo lugar, 2 cadenas y ahí mismo comenzamos a trabajar punto alto como lo hicimos en las otras 2 piezas, pero vamos a hacer solo 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y el último 6. Y subimos con 2 cadenas, hacemos exactamente lo mismo, giramos y trabajaremos 6 puntos media vareta. 3, 4, 5 y 6. Y aquí terminaríamos este. Vámonos para el otro lado, mis chicas. Ahora vamos a hacer el del otro extremo, el de este ladito.
Vamos a contar 6 puntos teniendo en cuenta el último o el primero que hicimos donde vamos a terminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá. Y hacemos lo mismo, 6 puntos y puntos altos y en la fila 2 6 medias varetas y tendríamos las 4 piezas de el flequillo. Ya les muestro. Al terminarlos, mis chicas, así lo ubiqué con alfileres bien estiradito. Vamos a posicionar sobre el ojo que alcance a llegar hasta la parte negra. Listo, mis chicas, para que simule el capulo, el flequillo bien extenso. Y lo vamos a pegar o a coser, ¿vale? Lo tengo así ubicado. En el centro ubica la abertura central, en todo el centro de los ojitos. Y así terminamos esta primera parte. Vamos a hacer la parte de la coleta, le voy a llamar yo, que es el cabello que va aquí detrás ubicadito, ¿ok? Vamos a comenzar realizando 2 piezas exactamente iguales a las que te voy a indicar en este momento. Vamos a tejer una pieza o 2 piezas con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y desde la segunda hacemos 6 puntos bajos. Esto lo vamos a hacer en punto bajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tejeré otros 6 puntos por la parte baja de las cadenas. De la siguiente forma, mis chicas, entonces giro y ahí mismo en donde hice el último comienzo los 6 de abajo. 1, 2, escondiendo la hebra. 3, 4, 5 y en el último 6 y cierro la ronda. En total tenemos 12 puntos. Y ahora voy a tejer 2 filas, la 2 y la 3, con esos mismos 12 puntos y te va a quedar la siguiente pieza. Mira, yo ya hice una, entonces hacemos esas 2 filas, se queda así como una carterita, una bolsita, y vamos a hacer cortas la hebra y hacemos la segunda exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer luego, mis chicas? Estas son 2 y ahora vamos a hacer otras 2, pero no con 7 cadenas sino con 6. Comenzamos con 6 cadenas, hacemos 5 puntos por un lado, 5 puntos por el otro lado de las cadenas y nos quedan 10 puntos. Y tejemos la ronda 2 y 3 con esos 10 puntos. Entonces nos queda algo así más pequeñito. También debemos hacer 2. Yo ya hice uno, voy a hacer el segundo cuando termine este. Y nos quedarán 4 piecitas. En la segunda que termines de esta pequeñita, no vas a cortar, sino que vamos a dejarlo sin cortar la hebra para unirlas. Así se van a ver las 4 piezas, mis chicas. Vamos a ubicar en el centro las más grandes y en las esquinas las pequeñas. Tengo aquí la pequeña que acabo de terminar y vamos a tejer. Vamos a tejer para unirlas. Vamos a tejer 5 puntos, que es lo que tenemos de un lateral de estas pequeñas. 3, 4, 5 y unimos aquí a una de las grandes. Listo, por el lateral, por la esquinita de estas grandecitas vamos a tejer 6, 3, 6. Entonces por aquí empiezo en una esquinita y empiezo a tejer. Son 6, debo ajustar muy bien para que no me quede un hilo grande ahí haciendo espacio. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora tomo la siguiente y también por un lateral empiezo a tejer las 6 o los 6 puntos, ajustando muy bien en el primer punto. 1, 2, 3 y así hasta que termines. Luego unimos la última pequeñita tejiendo 5 puntos. Cuando tejamos por este lado, giramos y empezamos a tejer, mis chicas, por el lado de atrás. También tejiendo los 6 puntos de estas y los 5 de las pequeñitas hasta llegar aquí donde iniciamos para que nos quede una ronda completa de 44 puntos.
Así se ve con la primera ronda de unión, mira. Ya la unimos todas las piezas, nos quedaron 44 puntos y vamos a seguir tejiendo desde la ronda 2 pues de la unión, vamos a llamarlo así. Ronda 2, voy a partir de esa ronda 2 a tejer estos mismos 44 puntos y luego te indico cuando hacemos disminuciones. Esto no lo vamos a rellenar, mi chica, yo lo dejo así sin relleno, aplastadito, simplemente con esa textura o ese grosor y listo. Vamos a trabajar desde la ronda 2 estos mismos 44 puntos. Vas a trabajar en total 5 rondas, mis chicas, así que trabajé hasta la ronda 6 de esa unión y así se ve. Vamos ahora en la ronda 7 a realizar unas cuantas disminuciones. En total vamos a hacer 8 disminuciones y te voy a indicar en dónde las vas a realizar. Vamos a comenzar haciendo una al inicio. Yo estoy aquí ubicada, aquí comienzo la ronda, voy a hacer una al inicio y vamos a hacer una en cada separación de nuestras piezas, así que 1, 2 y 3 disminuciones por este lado, hacemos otra por aquí y luego cuando estemos por detrás hacemos nuevamente 1, 2 y 3, ¿listo? En cada separación de nuestras piezas o en las uniones de las piezas. En total vamos a tener 8 disminuciones, eso nos dará 36 puntos. Luego de que tengas esa ronda de disminuciones, comenzaremos desde la ronda 8 a trabajar los mismos 36 puntos. Tenemos que tejer 10 rondas, mis chicas, hasta la ronda 17 y se va a ver así. Después, con la ayuda del maquillaje, vamos a extender un poquito aquí las uniones de los extremos del cabello. Pero cuando ya sepamos cuál va a ser el frente o el derecho, el que va a quedar hacia la parte externa y el que va a quedar hacia la parte interna, aunque lo puedes hacer en ambas caras, en ambos lados. Pasamos a la ronda 18, donde vamos a hacer unas disminuciones. Vamos a hacer disminución al inicio, disminución aquí en la mitad y disminución en la otra esquina y disminución otra vez en la mitad por el otro lado. En total van a ser 1, 2, 3 y 4 disminuciones en esta ronda, así que nos van a quedar 32 puntos. Vamos a tejer la ronda 18 con estas disminuciones y vamos a realizar desde la ronda 19 esos mismos 32 puntos. Así vamos a avanzar, mis chicas. Vamos a tejer ahora 16 rondas. Desde la 19 hasta la 34 y así se va viendo, mis chicas. Hemos avanzado bastante, ya tenemos el largo deseado. Ahora vamos a cerrar la abertura realizando una ronda de una fila, de punto bajo, traspasando de un lado al otro para poder cerrar y en esa fila vamos a coser a la cabeza. Así que voy a hacer puntos deslizados hasta posicionarme en la esquina porque quedé más atrás y necesitamos que las 4 puntas del cabello queden centradas. Entonces, como no lleva relleno, esto va aplastadito. Vamos a hacer puntos deslizados hasta ubicarnos en la esquina. En mi caso son 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Y aquí ya voy a comenzar a traspasar. Vamos a hacer punto bajo traspasando de un extremo al otro. Voy a tomar de esos mismos puntos deslizados y vamos a ir haciendo puntos los que te salgan. Ya te digo cuántos me van a salir a mí, cerrando la abertura hasta llegar a este lado y cortamos la hebra bien larguita para poder coser esta pieza a la cabeza. Te voy a mostrar, la vamos a coser justo acá por detrás donde termina el anillo mágico de la cabeza del cabello, la base central, y aquí vamos a coserlo. ¿Listo? Vamos a coserlo ayudándonos de esa filita y vamos a poner y a coser encima de esta filita el corazoncito que vamos a tejer a continuación. El resto lo vamos a dejar suelto, no vamos a coser ninguna parte más para que el cabello tenga movimiento.
Así terminé, mis chicas, la parte del cabello. Miren, ya cosí ahí donde está el anillo mágico de la cabeza, la última fila. Y mis chicas, he decidido también, para que ustedes lo hagan, dar unas puntaditas aquí en la parte de abajo de la cabeza para que el cabello no se nos levante hasta arriba. Simplemente se levanta hasta aquí esta parte y aquí hay unas puntaditas, así que lo vas a hacer. Y ahora vamos a hacer el corazoncito, como un corazoncito para ponerle aquí de ganchito, y luego haremos el moño de la parte de arriba, que es con rojo, pero antes vamos a hacer con el mismo hilo que trabajamos el vestuario y sus ojitos. Con este tono rosa vamos a hacer el corazón. Vamos a tomar vamos a empezar a hacer todo dentro de un anillo mágico, el corazoncito, listo. Hacemos el anillo mágico y hacemos 3 cadenas. Luego vamos a introducir todo dentro del anillo. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles, tomando 2 veces hebra. Vamos a hacer 3. Este es el primero. Este es el segundo. Y me falta uno para 3. Y este es el tercero. 3 puntos altos dobles. Ahora voy a hacer 3 puntos altos normales. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y un punto alto doble. Listo. Aquí ya tengo la mitad del corazón. Ahí se puede ver. Y ahora vamos a hacer en espejo lo mismo que hicimos acá del otro lado, pero ahí mismo dentro del anillo mágico, ¿listo? Entonces vamos a hacer una cadenita y 3 puntos altos normales. 1, 2, 3. Luego hacemos 3 puntos altos pero dobles. Este es el primero. Luego hacemos el segundo. Estos son puntos altos dobles. Y el último son 3. Y para finalizar hacemos 3 cadenas al aire, que son las que hicimos al inicio, y hacemos un punto deslizado en el anillo mágico. Y ahora vamos a jalar la hebrita del anillo mágico para que el corazón se cierre. Ya les muestro. Aquí tengo ya el corazón, mira qué bello se ve. Vamos a cerrar jalando la hebra bien el anillo y vamos a hacer una cadenita aquí donde tenemos terminado el corazón. Ajustamos, hacemos una cadenita y vamos a cortar la hebra larguita para poder coser a la parte superior del cabello. Y que tenemos ya aquí nuestro corazón. Mira qué bello se ve. Vamos a coserlo, como ustedes ya saben, aquí, mis chicas, aquí, en esta partecita de aquí vamos a ponerlo. Y vamos ahora sí a realizar con el hilo rojo la parte de su moño. Así nos queda, mis chicas, ya terminada, mire, ya cosida con el corazoncito aquí encima, ¿listo? Vamos ahora a hacer la parte del moño, eso lo vamos a hacer con hilo rojo. Antes de bordar y de hacer la naricita con el maquillaje, vamos a hacer la parte del moño y vamos a necesitar, esta es la pieza central y esta es una de las 2 piezas que va en nuestra cabeza como moño. Esta es la que te voy a enseñar a hacer, vas a necesitar 2. Así que vas a repetir el siguiente proceso una segunda vez para que la tengas. Esto sí lo rellenamos. Para hacer esta pieza que va en el centro, mis chicas, así como enrolladita en el centro, no le vamos a introducir relleno ni nada, solamente la doblamos así y la cosemos ahí en el centro de los 2 que vamos a tejer ahorita. Esta pieza es muy fácil de tejer, mis chicas. Vas a realizar 7 cadenas al aire. Por aquí 7 cadenas al aire y desde la segunda cadena te vas a devolver tejiendo 6 medias varetas. Toda está tejida en media vareta y vas a hacer 8 filas. Vamos a tejer 8 filas tejiendo los 6 puntos media varetas, ¿ok? Y así nos queda. Deja la hebrita larguita para que puedas enrollarla y coserla justo en el centro.
Vamos a tejer juntas una de las piezas que te acabo de mostrar, que es esta. Vamos a tejerla juntas. Primero que todo vamos a realizar en el anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro anillo. Este proceso lo repetimos muchísimo, ¿cierto? En todos los amigurumis. Y vamos para la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer la secuencia de un punto y luego un aumento. Un punto, un aumento y así hasta terminar toda la ronda. Un punto y un aumento. En total vamos a tener 9 puntos en la fila o ronda 2. Para la ronda 3 vamos a tejer aumento y 2 puntos. Esa es la secuencia a repetir. Aumento y 2 puntos. 1, 2. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. En esta ronda 3 te deben de quedar 12 puntos en total. Y se va viendo así, lo vamos a voltear por el lado derecho y que nos quede como una coquita, un triangulito. Ahora en la ronda 4 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Esto lo repetimos hasta que nos queden en total 15 puntos. 1, 2, 3 y aumento. Y vamos a tejer, mis chicas, la ronda 5 y la ronda 6 con esos mismos 15 puntos. Vamos a tejer esas dos rondas. Al terminar pasamos a la ronda número 7 donde vamos a hacer 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y hacemos un aumento. Lo vamos a repetir hasta el final, hasta que tengamos 18 puntos. Y vamos a tejer esos 18 puntos en la ronda 8, 9 y 10. Vamos a tejer 3 rondas con esos mismos 18 puntos. Ya casi estamos terminando, mis chicas. Pasamos a la ronda 11 y vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y hacemos una disminución. Y repetimos eso hasta el final y nos vuelven a quedar 15 puntos. 2, 3, 4 y disminución. Y mis chicas, vamos a tejer la ronda 12 y 13, esas dos rondas con 15 puntos. Ahí ya hemos terminado, dejamos una hebra larguita, mis chicas, para poder coser encima de nuestro cabello. Vamos a rellenarla muy bien, dándole forma. Recuerda que el relleno es muy importante. El relleno nos da la forma exacta que queremos. Y tener la otra exactamente igual, mis chicas. Y vamos a tejer esta pieza que te dije también para ponerla aquí en el centro, bien linda. Y voy a coser todas estas partes, mis chicas. Vamos a coserlas sobre la cabecita. Yo creo que no lo vamos a pegar tanto al corazoncito, dejando una rondita. Yo creo que en todo el centro, mira, tenemos toda esta dimensión, todo este espacio. Yo creo que aquí en todo el centro lo vamos a coser. Le maquillamos la nariz como hicimos con las demás y le hacemos una pequeña boquita, mis chicas, y estaría lista. Voy a hacer todo esto y te muestro cómo queda terminada y los últimos detalles. No te me vayas. Bueno, mis chicas, así hemos terminado ya nuestra preciosa bombón. Quedó súper linda. Mira cómo ubiqué. Quiero mostrarte en la dimensión en que ubiqué más o menos el moño. Mira, como en el centro de la cabeza. Y tenemos aquí también cosido el centro del moñito. Lo cosí con unas puntaditas aquí a este lado y unas puntaditas también a este lado del moño.
En la parte de abajo a la cabeza no le di puntadas, le di solo puntadas en los laterales, ¿ok? Pero eso lo puedes ubicar como a ti te guste más, lo ponemos bien en el centro, lo medimos, que esto nos quede bien y no nos quede huecos o espacios entre el centro y los lazos del moño. Y el resto ya es igual, mis chicas, la boquita se las dejé en un short, ese detrás de cámaras que siempre les hago y ahí pueden ver un poquito de cómo la hice, listo, para que vayan y visiten los video shorts, que son los videitos corticos en formato vertical y también los encuentran en todas mis redes, en Instagram, en Facebook, por ahí también está todos esos videitos que siempre les comparto. Ve y suscríbete también o sígueme también por esas redes, por TikTok, por Instagram, por Facebook. Aquí en la descripción están los enlaces para que también me sigas por allá. Puedes ver foticos de los diseños detrás de cámaras. Bueno, hay muchas cositas también por allá. Entonces, mis chicas, gracias por tejer conmigo. Espero que disfruten esta colección o esta mini colección que hicimos ya terminando hoy con bombón. Mira cómo se ven de lindas las tres. Preciosas como para qué, escríbanme, para vender, para regalar, bueno, para coleccionar. Yo las tengo como colección, la verdad, las voy a tener en una mallita aquí donde siempre ustedes las ven. Así que me encantó tejer este diseño. Gracias por impulsarme en hacerlo, porque sin ustedes, pues no lo hubiera hecho, la verdad. Si ustedes no me lo piden, no lo hubiera hecho. Así que gracias, mis chicas, porque ustedes siempre me motivan a tejerles los diseños más lindos. Gracias por ver, mis chicas. Nos vemos en el siguiente tutorial con los que ya se avecinan, que tenemos una lista bien larga. Besitos, nos vemos en la próxima.